Dios les bendiga a todos. Hoy le damos gracias a Dios por este día. Hoy es día de acción de gracias. Lastimosamente no pudimos estar de nuevo en nuestro templo porque están en reconstrucción. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que Dios tiene un propósito y un plan con todo. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a hacer una corta oración, a pedirle a Dios que nos prepare, que prepare nuestro corazón para escuchar su voz. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo hoy y por todo lo que harás. Trae paz a nuestros corazones, Señor, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, de cualquier situación que estén viviendo mis hermanos. Hoy háblanos y trae paz, y trae gozo, y trae alegría, y trae esa fe, Señor, fortalecida a nuestras vidas. Gracias te doy por el día de hoy. Habla a través de mí y llega a los corazones, Señor. Transforma los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy celebramos Acción de Gracias, ¿cierto? Es una tradición que quizás si tú vienes de otros países como yo, no es una tradición en nuestros países el pavo y la celebración de la Acción de Gracias. Pero ¿cuál es la historia detrás de eso? Y es una historia muy bonita y es que surgió de momentos de sufrimiento, surgió de momentos difíciles. Entonces hace más o menos 400 años, resulta que unos colonos, los primeros colonos que llegaron a América, venían de Inglaterra. Venían de Inglaterra huyendo de la horca porque ellos no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana, que era la que dominaba en ese momento en Inglaterra, y ellos salieron huyendo. Cuando ellos llegaron a esta nueva tierra, ellos no sabían mucho de cultivar y ese invierno fue muy duro para ellos. Fue tan duro que murieron unos de hambre, de frío, y más de la mitad de ellos murieron. A la primavera siguiente, los autóctonos que vivían en esa área, en el área de Massachusetts, les enseñaron cómo cultivar el maíz, que era una planta que ellos no conocían. Les enseñaron a cazar, les enseñaron a pescar, y ellos adquirieron estas habilidades, y al otoño siguiente quisieron como una acción de gracias a Dios porque eran personas creyentes en la palabra, en creyentes en Jesús. Entonces le quisieron dar gracias a Dios, hicieron un gran festín e invitaron a todas esas, a esa tribu que les había colaborado, y les hicieron algo en unidad. Entonces ellos trajeron todos esos granos que habían cultivado, hicieron una gran comida, y los de la tribu les trajeron un chivo, un pavo bien asado, trajeron todo lo que habían pescado, cazado, bien preparado, y tuvieron ese día de fiesta, y se empezó a instituir esto dentro de la cultura como una tradición, como un servicio a Dios. Entonces, cuando ya Estados Unidos se logró independizar de Inglaterra, colocaron esta fecha en su calendario. Pero lo que quiero que nos enfoquemos aquí es que esta historia nos muestra que en medio de esos tiempos de angustia, de dolor, porque fueron más de la mitad de los que murieron, de los colonos que murieron, ellos terminan en acción de gracias. Y esa acción de gracias que trajo más bendición, trajo unidad. Entonces en este día yo quiero que nos enfoquemos en que esa actitud de acción de gracias es algo que Dios quiere en nuestras vidas y que estamos llamados a ser agradecidos. Hay una anécdota de un hombre que se pone a analizar su vida y su pasado, y de pronto le dice a su mujer: mi amor, ¿te acuerdas cuando recién casados se nos destruyó la casa y tú estabas allí y la pudimos volver a reconstruir? Y luego, a causa de eso, entré en una depresión tan grande y tú estabas allí, y a causa de eso también perdí mi trabajo y tú estabas allí. Y luego, ¿te acuerdas cuando entré en esa enfermedad tan grave y tú estabas allí para ayudarme? De verdad que pienso que analizando todo esto, tú siempre has estado allí, mi vida. Yo realmente pienso que tú
me trae mala suerte. Esta anécdota es para recordarnos que, para hacernos ver que cuando uno no tiene una actitud de agradecimiento, cuando tú no eres agradecido, tú solamente ves en medio de las situaciones difíciles lo peor, no ves lo bueno, las bendiciones. Algunas personas experimentan pérdidas graves en su vida. Hay momentos donde quizás perdiste un ser querido, quizás ha habido un distanciamiento familiar en tu familia, quizás hayas perdido relaciones importantes, o quizás estás atravesando por una enfermedad muy fuerte, o una enfermedad que no tiene solución, o has perdido la esperanza quizás de casarte o de tener hijos. O quizás estás a punto de perder la fe porque hay muchos pensamientos confusos, muchos pensamientos de duda acerca de tu creencia, de lo que estás viviendo, que te hacen dudar de las experiencias que has tenido con Dios. Todas estas experiencias pueden traerte sentimientos de dolor, de tristeza, de ansiedad, inclusive de amargura por no haber cumplido, por no tener ese deseo de tu corazón. Pero hay algo que puede cambiar esa amargura, ese dolor, esa tristeza. Y hay algo que en medio de todas esas tormentas te hace sentir gozo y paz, que es lo que Dios te quiere dar. Dios no quiere que estés triste porque estés pasando por una situación difícil. Dios no quiere que estés en angustia. Dice, por nada estés ansioso, sino que presentas todas sus peticiones delante de Dios. Entonces hay algo, y clave es la actitud de agradecimiento. La actitud de agradecimiento es algo que Dios te pide, ¿sí? Es algo que Dios te pide para que tú puedas realmente ser feliz aún en medio de todas esas tormentas. Entonces Dios nos dice en su palabra que debemos ser agradecidos en todo. Eso está en Efesios 5:20, ¿sí? Dar gracias al Dios y Padre Celestial en todo. Es un mandato de Dios. Hay una ilustración de un mesero que viene a la mesa y le va a servir pues al cliente. Es un restaurante pues finísimo y le dan toda esa comida bien hermosa y al final le dan dos rodajitas de un pan muy delicioso y al final el mesero le pregunta al cliente, bueno, ¿qué tal estuvo la comida? Y el cliente le dice, pues todo estuvo muy rico, pero es que apenas me dieron 2 rebanaditas de pan. Entonces, a la siguiente ocasión que volvió el cliente, el mesero dijo, voy a ponerle doble de pan. Entonces va el mesero y le pregunta al final, bueno, ¿cómo estuvo la comida? Excelente todo, pero todavía me pusieron muy poquito pan. Entonces el mesero vuelve otra vez y le pone unas 8 rebanadas de pan. Al final, el señor le pregunta, bueno, ¿cómo estuvo la comida? Le dice el mesero y él le responde, pues la verdad es que me dieron poquito pan. Muy rico todo, pero muy poquito pan. Entonces el mesero dijo, no, para la próxima no quiero que este cliente quede con ninguna duda de que este es el mejor restaurante. Y preparó 2 panes así grandotes y los partió y dijo, bueno, voy a darle 2 pedazos grandotes a este señor de pan. Y bueno, al final de la comida vino, le sirvió los 2 pedazotes grandotes de pan y le dice al final, bueno, ahora sí, ¿cómo está la comida? ¿Cómo le pareció? Y el cliente le dice, pues qué pesar, todo está muy rico, pero qué pesar que volvieron a darme solamente 2 pedazos de pan. Entonces, con esta ilustración quiero ilustrar el hecho de que Dios quiere que seamos agradecidos con todo, ¿sí? Cuando no tienes un corazón agradecido, cualquier detallito que no salga, que no es como tú quieras, viene a ser algo negativo, ¿sí? Viene a ser la tormenta. Dios también quiere que seamos agradecidos en toda circunstancia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Job? A Job, porque vino Satanás y se presentó delante de Dios y le dijo, ¿ves a Job? Él te bendice y te adora y te alaba por todas las bendiciones que tú le has dado. Pero si tú le quitas todo, vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dijo, ok, te doy permiso de que lo toques, pero guarda su vida. Y vino Satanás, se metió en la vida de Job. Satanás perdió sus hijos
perdió todas sus riquezas, perdió sus ganados, era un hombre riquísimo, era un hombre que adoraba a Dios. Pero en medio de todo eso, al final él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y está en Job 1:21 y dice, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él bendijo el nombre de Jehová en medio de esa situación. Entonces el agradecimiento es una actitud. El agradecimiento no depende de tu situación. Si tú vas a estar agradecido solamente cuando tengas bendición, eso no es tener una actitud de agradecimiento, es simplemente estar agradecido. Escuché una frase que me llamó la atención y dice, cuando pasamos por alto en la vida, ¿cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios en la lluvia? Entonces Dios quiere que en medio de la lluvia, en medio de esa enfermedad, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa agonía que puedes estar pasando, le des gracias a Dios. Porque hay cosas, hay detalles que solamente surgen en ese desierto. Y esta actitud de tu corazón, yo te digo, esta actitud de agradecimiento va a sanar tu corazón, no va a permitir que se llene de resentimientos ni de amargura. Esta actitud va a hacerte más alerta de los planes que Dios tiene para ti. Vas a entender aún el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros ya no tenemos la mente del mundo, sino la mente de Cristo. Cuando tenemos esta actitud de agradecimiento, miren que va profundo, porque esta actitud de agradecimiento te lleva hasta el corazón de Dios, hasta entender la mente de Dios. Increíble, es grande, es hermoso, o sea, es importante tener esta actitud de agradecimiento. Hay otra frase que dice, agradecer a Dios después de que Él responde una oración es agradecimiento, pero agradecer a Él por adelantado es fe. Agradecer a Dios por adelantado es fe. Entonces, tener esta actitud de agradecimiento realmente es una actitud de fe. Porque ya habíamos visto en la prédica pasada qué es la fe. La fe es la certeza, estar seguro de lo que se espera y la convicción de lo que no has visto. Entonces, en medio de esa lluvia, en medio de esa tormenta, en medio de la tribulación y la angustia, tú tienes fe de saber que Dios sí te va a responder porque tú le crees a Él, a sus promesas. Y sus promesas son en Cristo sí y en Él amén. Y yo las creo y por eso yo le doy gracias a Dios. Vamos a leer Hebreos 11:6. Vamos a buscar aquí en Hebreos. Hebreos 11:6. Y dice así. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que si tú te acerques a Dios, creas primero que le hay y segundo que Él te responde. Segundo que Él escucha tu oración, que es galardonador, es decir, que le da una respuesta, una bendición. Entonces, si tú no tienes fe, es difícil ser agradecido. Pero cuando comienzas con el agradecimiento, tu fe se va fortaleciendo porque le estás dando gracias a Dios por algo que quizás todavía no tienes la respuesta. Entonces el agradecimiento en sí, como tal, es el resultado de un corazón que tiene fe, que tiene esperanza. Entonces el agradecimiento viene siendo un acto de fe, ¿sí? ¿Tú crees en las promesas de Dios? ¿Tú crees en lo que Dios puede hacer hoy por ti? Yo les quiero recordar, eso está en Lucas, en el capítulo 17, la historia de los leprosos, de los 10 leprosos. Vamos a buscarlo un momentico. Lucas capítulo 17, versículo 11. Escuchen claramente, pongan atención. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, sabían que era Jesús, que podía hacer el milagro, habían escuchado de él. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Él no les dijo: sed sanos, les dijo: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y dice aquí la palabra que: y aconteció que mientras iban en el camino, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este leproso no solamente fue sano de, su lepra, de la lepra, sino que también fue salvo. Comenzó a tener una relación con Dios mismo directamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cuando tú tienes un corazón agradecido, tú tienes un corazón de fe, de esperanza. Mire que estos hombres primero creyeron a la promesa de Dios, todos los 10, porque cuando Él les dijo: vayan y presenten al sacerdote, todavía no habían sido sanados en ese momento. Ellos fueron sanos mientras iban en el camino. ¿Sí? Y eso es importantísimo, eso significa que tenían fe. Pero en el momento de agradecer, no fueron agradecidos, no tenían esa convicción, esa actitud. Y no recibieron la salvación que sí recibió este extranjero. Amén. Entonces la actitud de agradecimiento trae bendición, trae gozo, trae paz. Yo te invito en el día de hoy. Este mensaje no es muy largo, pero yo quiero que vayas a la profundidad, a la importancia de tener un corazón agradecido en medio de lo que tú estás pasando, en medio de quizás no tener una respuesta de inmigración, en medio de que estés pasando por una enfermedad y quizás no tengas los recursos, en medio de que algún familiar tuyo esté enfermo y no puedas ayudarlo, en medio de que estamos ahora con el COVID, muchas, inclusive familia enferma o que han muerto. Hay muchas situaciones de las cuales no tenemos el control, pero por lo cual debemos dar gracias en fe. Porque con ese corazón agradecido, el Señor va a mandar un bálsamo a tu corazón, un bálsamo que va a aliviar tu dolor, un bálsamo que va a aliviar tu falta de fe, un bálsamo que te va a quitar toda esa amargura, esa dureza en el corazón, ¿sí? Ese corazón agradecido, esa actitud de agradecimiento puede traer esperanza y gozo a tu vida. No vas a sentirte ansioso, ansiosa, no vas a sentir esa tristeza grande porque estás confiando. Mientras das gracias, lo que estás diciendo es: confío, tú harás, yo confío en tu palabra. Yo los invito a mis hermanos y mis hermanas a que descansen en las promesas de Dios. No dejen de leer su palabra porque es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es espíritu y es verdad y es buena y te va a ayudar. No puedes vivir una vida agradecida si no conoces la palabra, si no conoces cuáles son esas promesas que Dios tiene para ti cuando estás enfermo, si no conoces esas promesas que tienes para ti cuando estás pasando por momentos financieros difíciles, si no conoces las promesas que Dios tiene para ti. Una de las promesas más grandes está en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11 y 12. Donde dice: tengo planes para ti, planes para bendecirte y de hacerte bien y no daño. Esa es la mente de Cristo. Entonces, si tú quieres gozar de algo profundo que se llama unidad con Dios, unidad con tu familia, examina tu corazón y pídele a Dios que te dé un corazón agradecido, porque ese corazón agradecido te va a llevar a momentos de intimidad profunda con el Señor, porque vas a entender su propósito en ti, vas a entender la mente de Él en medio de las circunstancias. Tu fe se va a fortalecer. Amén. Entonces démosle gracias a Dios en este día. Te invito a que te tomes de la mano con tu familia, con los que están ahí, que presentes delante de Dios los que no están.
Y te invito a que presentes esa circunstancia. En este momento, toma esa situación difícil. Toma eso que te carga, eso que te llena de angustia, que no te deja como seguir, que te hace sentir muy triste o angustiado o angustiada. Tómalo y hoy preséntaselo al Señor en su altar. Amén. Vamos todos juntos a orar. Yo sé que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y se mueve, aunque estemos lejos. Los unos de los otros estamos unidos en espíritu. Amén. Porque es un mismo espíritu. Somos uno en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, 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 Abba. Señor, tú diste todo en esa cruz. Diste tu vida, te hiciste humano y derramaste tu sangre en esa cruz por amor, para que hoy tuviéramos acceso a tu presencia. Para que hoy, Señor, pudiéramos venir ante ti sabiendo que tenemos entrada directa contigo, Señor. En esta tarde, Señor, te doy gracias. Te pido que nos des una actitud de agradecimiento, que no se nos olvide en medio de ese dolor, Señor, porque a veces es difícil. Pero tú dices que debemos mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, no permitas que las tormentas, que las angustias, no permitas que las respuestas que no hemos recibido en nuestras manos nos distraigan de tu rostro, nos distraigan de creerte a ti, nos distraigan de tu amor, nos distraigan de tu palabra, Señor. Y en esta tarde yo te pido que renueves un nuevo espíritu, un espíritu de agradecimiento, que coloques un corazón que sea contrito, humillado delante de ti. Danos un nuevo corazón, un corazón agradecido, un espíritu íntegro, Señor, como clamaba David, Señor. Por favor, llénanos, cámbianos, transfórmanos. Haznos hoy un hombre, una mujer renovados. Tú dices que tus misericordias se renuevan día a día. Renueva hoy en nosotros un corazón agradecido, una actitud de agradecimiento para que podamos alcanzar, Señor, esas bendiciones celestiales que tú dices que tenemos en Cristo Jesús, porque tú nos lo has prometido en la palabra, que tenemos bendiciones celestiales, que estamos sentados juntamente contigo en esos lugares y que tú, Señor, nos bendices con gozo, con paz, con alegría, nos bendices con la presencia, con el gozo de sentirnos completos en ti. No importa la circunstancia, no importa la tormenta, hacia ti vamos, Señor. No permitas que nos desviemos, no permitas que perdamos la fe. No permitas que desmayemos, fortalécenos, Señor, en medio de las dificultades para que podamos celebrar como celebraron esos colonos, Señor. Después de la muerte de más de la mitad, Señor, celebraron con alegría que tú les habías enseñado a sobrevivir y a fortalecerse, Señor, en esta nueva nación. De la misma manera, no sé, Señor, por lo que están atravesando mis hermanos, pero sé que los estás fortaleciendo, que les estás dando un nuevo amanecer, una nueva respiración, Señor, en ti. Cristo Jesús, te entrego el día de hoy, te entrego mi vida, porque tú también me has hablado hoy a mi corazón y yo lo recibo en el nombre de Jesús y te pido que el resto de tu pueblo también lo reciba. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Démosle gracias al Señor. Disfruta a tu familia, bendícela. Habla con ellos, reúnete con ellos. No pierdas la ocasión de compartir en relación con tu familia y darle gracias a Dios con ellos. Amén. Dios te bendiga.